Mi Shabbat Shalom. Voy a dar una breve, voy a tratar de hacerlo breve, un tema sobre algo muy importante y de dónde nació la desobediencia y el pecado del hombre. Eh, el Padre Yahweh puso en mi corazón este tema sobre el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Voy a empezar dando lectura al libro de Génesis capítulo 2, versículo 8. Dice así su palabra. Yahweh Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. E hizo Yahweh Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De tal modo que existían tres árboles, amados hermanos, ¿no? El uno era todo árbol que daba deliciosa alimento para el hombre. El otro, el árbol de la vida, que es el árbol de la salvación. Es el árbol de nuestro Cordero, Yeshua HaMashiach, conocido también como Jesús, el Mesías. Y el otro árbol, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hoy nos vamos a hablar sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos a dar lectura continuando con el capítulo 2, versículo 15, que dice así. Tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Yohei Baihei al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. En realidad el Padre ponía este árbol del conocimiento del bien y del mal para comprobar al hombre su obediencia o su desobediencia. Mas él no lo hizo para comprobarlo, sino que en alguna manera, como él dio al hombre libre albedrío, entonces estaba de alguna forma probando la fidelidad del hombre. Y vamos a entender y vamos a comprender, en primer lugar, qué es el conocimiento. Existen muchos conocimientos, pero el conocimiento es el saber, es el aprender, es el tener alguna visión, sea física, material, sobre algo o espiritual también. Es asimilar lo que hay dentro de la tierra. Es un conjunto de saberes, el conocimiento. Y la ciencia es ese saber, ese conjunto de conocimientos comprobados. Ese conjunto de conocimientos que se comprueba generalmente a través de la ciencia material. Ahora tenemos también ciencia espiritual, pero la ciencia espiritual, por ejemplo, los dones espirituales, están por encima, por sobre la ciencia material. Generalmente en esta tierra material se utiliza la ciencia material, que tiene que ser comprobada esa ciencia. Pero está todavía por debajo de lo espiritual, o sea, está en el raciocinio del hombre, en la razón humana, en la razón mental del hombre, no en la razón absoluta de Dios Padre, no en esa razón perfecta, no en esa razón de sabiduría completa, sino que está por debajo del conocimiento divino. Y entonces, porque él dijo de si comía de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, iban a morir los hombres. Iban a morir los hombres. De tal modo que aquel árbol no era para comerlo. Tocarlo no era un problema, pero comerlo, asimilarlo, meterlo en el cuerpo, contaminar nuestro físico, nuestra mente y también nuestro corazón y nuestro espíritu a través de ese alimento
que el Padre no quería que se coma, porque era un alimento relativo, un alimento que a veces es bueno y a veces es malo. ¿Y qué es el bien? El bien es aquel tipo de moralidad por cual el hombre encamina sus pasos, encamina su mirada, encamina su pensamiento y sus ideas a hacer las cosas que sean correctas, a hacer justicia. Y el mal podremos encontrar que es algo contrario al espíritu del Padre. Es algo que se comete como una impiedad, una perversidad, una injusticia, un deseo en el corazón de apartarse del camino del Padre, apartarse de su palabra, hacer las cosas contrarias al amor de Dios. Es desamor, es desobediencia. Entonces, el Padre no quería que el hombre sea relativo, no quería que el hombre sea tibio entre el bien y el mal. Quería que sea un hombre perfecto, un hombre fiel totalmente. Quería un hijo lleno de sabiduría de él, no mezclada. Uno se preguntará, ¿pero qué es un árbol? Pero el Padre ponía ahí el probar al hombre para ver si obedecía. Pero como nuestro Padre dio a nosotros un libre albedrío, pues así estos padres de la humanidad, el primer Adán y su mujer Eva, comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice la palabra que si comían del conocimiento del bien y del mal, iban a morir. Porque toda desobediencia ocasiona un efecto. Y es el efecto del morir. Es el efecto de pagar un precio al pecado. Es el efecto de recibir una tremenda corrección hasta llegar hasta la muerte. Que no quería el Padre eso. Por eso es que ahí infraccionaron la ley. Como muchas veces ahora mismo. No solamente el pecado está fuera de las iglesias, fuera de las congregaciones, fuera de Israel, está también dentro. Está en la misma casa el pecado, la transgresión. Unos dividen la palabra, otros de otra forma. Unos la Torá, otros el Génesis, otros los 5 libros del Pentateuco, que es la Torá, otros la Taná, otros el Nuevo Testamento o Brit Hadasha. Y cada uno va por su camino, uno la ley y otro la gracia, y siendo que ambos son necesarios. Eso también es desobediencia. Pero fue del árbol del conocimiento del bien y el mal que todo empezó. Todo empezó. Por eso vamos a continuar leyendo en Génesis 3 cómo se produjo la desobediencia de Adán y de Eva. Adán y Eva, padres de la humanidad. Ellos tenían mucha sabiduría. Por ejemplo, Adán incluso dio los nombres a los animales, a las aves. Conocía todos sus nombres. Así que fueron transmitidos esos nombres a nosotros. De las fieras del campo, de las fieras del monte. Pero aún así desobedecieron. ¿Y quién fue el padre de la desobediencia? Fue la serpiente antigua, Satanás, que se rebeló allá en el cielo contra nuestro amado Padre Yahweh, Elohim, de los ejércitos de Israel. Y dice así la palabra entonces, en capítulo 3 de Génesis, versículo 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeré de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer:
no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. De tal modo que siempre esa contienda existió de este Satanás, de esta serpiente antigua, del dragón, contra nuestro Padre. Y inspiró y incitó a la mujer a pecar. Incitó a la mujer a pecar, para que la mujer pecara y desobedeciera y no escuchara la palabra del Padre. Porque él le dijo, él sabe que si tú comes te volverás como él. Te volverás con poderes. No moriréis. Por eso es que te dice así, que moriréis si comes. O sea, hizo todo lo contrario. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo entonces la mujer? Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, ya le creyó, ¿no? Al mentiroso, al engañador. Y entonces al creerle, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Ambos comieron juntos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Imagínense, la higuera es la que reverdeció después de 1948 en Israel, pero la higuera no daba frutos antes, porque también fue maldecida. Pero ellos se pusieron hojas de higuera y se hicieron delantales, porque se abrieron sus ojos, se abrieron a la malicia. Cuando ellos se pusieron hojas de higuera y se hicieron delantales, abrieron sus ojos a la malicia, sintieron una tremenda vergüenza, se escondieron de la presencia de Yahweh, que Dios estaba entre los árboles del huerto. Pero Yahweh Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Vino ya no la inocencia, sino lo contrario, ¿no? Se dio cuenta que estaba desnudo, la carne, mostrando su carne desnuda, ¿no? Estaba ya abiertos los ojos para los deseos carnales, mundanos, para comer de ese árbol de pecado. Si bien es cierto que la ciencia actualmente, por ejemplo, la ciencia médica puede curar, pero también puede matar. La ciencia atómica puede destruir lugares, naciones, utilizarlo para la guerra, para los armamentos nucleares. Pero se defiende también al mismo tiempo, pero mata a otros. Y la palabra dice no matar. Entonces él dice aquí en capítulo 3, versículo 10, donde escuchó la voz del Señor. ¿Dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Yahweh dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Y Yahweh Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Fíjense, antes de proseguir, que siempre el hombre muchas veces, no admite su culpa. Quiere echarle la culpa al otro. En este caso, Adán le dijo, la mujer que me diste como compañera, ella me incitó a comer. Me incitó. Y así, la mujer también que le dio de compañera, no le respondió, fui yo quería y era mi libre albedrío, yo acepté, sino, claro que dice, la serpiente me engañó y comí. Entonces también ella le echó la culpa a la serpiente, porque en realidad era la serpiente, ¿no? Era el dragón antiguo, Satanás, el diablo.
que siempre quiso que la humanidad se rebele contra nuestro Padre, desde que Él fue echado del cielo, fue echado con sus ángeles que se levantaron y se rebelaron contra el Padre, no obedecieron porque deseaban estar en su trono de Él, así como pasa ahora. Muchos desean los gobiernos, muchos mienten para obtener las gobernaciones y a veces hay revoluciones, a veces también hay golpes, a veces hay levantamientos para rebelarse contra el gobierno, el presidente, etc. Entonces, miren lo que dice el Padre a la mujer. En capítulo 3 de Génesis, versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se ensoñará de ti. Y al hombre, ¿cómo lo castigó? Lo reprendió. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Al mismo tiempo ya hay aquí el decreto de muerte, ¿no? Que si hubiesen obedecido, no hubiese habido muerte. Pero cuando el árbol de la vida, que es nuestro Señor Yeshua, vuelva, la muerte será vencida, amados hermanos. La muerte será destruida totalmente. Y ya volverán de nuevo a aquel Edén, aquel paraíso terrenal hermoso, donde el hombre no se preocupaba, comía del árbol, tenía el alimento tranquilamente, mientras ahora tiene espinos y cardos. Para comer incluso tiene que trabajar muy fuerte, tiene que derramar su sudor. Y la mujer da dolores de parto cuando va a tener sus hijos. También esto es un significado de los dolores de parto, con principio de dolores que tiene la tierra, porque también esta maldición vino a la tierra. Maldijo también el Señor la tierra. Y por eso está gimiendo también la tierra actualmente. Amados hermanos, este es tiempo preciso, no vendrá otro, de arrepentimiento, amados hermanos, porque en casa empezará el juicio, amados, que ya está empezando. Principio de dolores, dolores para la tierra, dolores para la mujer, dolores para el varón. Gritos se escuchan ahora. Unos dicen cambio climático, pero no se acuerdan de decir muchos que esto es profético. Hay cambios climáticos, ¿verdad? Pero es porque la profecía se está cumpliendo, amados hermanos. La tierra y los animales están gimiendo, los árboles están gimiendo, el hombre está gimiendo. Mas entonces tenemos que arrepentirnos, amados hermanos. Es el tiempo, no va a haber otro tiempo, es ahora. Ahora les pido, por favor, hínquense de rodillas, llorando al Eterno para que perdone los pecados, porque esos pecados fueron heredados desde el tiempo de Adán y Eva. Y por eso es que estamos pasando muchas dificultades en la tierra actualmente. Grandes dificultades en diversos países, peor en los países donde no creen en Dios, donde hay ateísmo. Pero también en otros lugares hay mucho pecado, amados hermanos. Es por eso que les pido, cambien, arrepiéntanse, conviértanse al Padre. Se los pido, amados, por su bien. Yo no invento nada de esto, está todo en la Biblia. Agarren la Biblia y lean Génesis, lean Apocalipsis. Lean, Padre.
al Padre, lean al Padre, lean su palabra. Por eso es que Yahweh lo sacó del huerto del Edén cuando en Génesis 3:22 y siguiente dijo: luego dijo Yahweh, Dios, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Porque todo tiene su proceso. El árbol de la vida es nuestro Salvador, es el Salvador. Y dice la palabra, y lo sacó Yahweh del huerto de Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Este árbol de la vida es precioso, no es de cualquier manera. Por eso puso un querubín con una espada que se revuelve hasta ahora. Esa espada es la palabra del Padre, que está en todos los lugares, moviéndose para que el hombre se convierta. Porque el camino del árbol de la vida, amados hermanos, es un camino más difícil. Es un camino más estrecho. Un camino que nos lleva a la salvación, pero no es fácil. Tenemos que luchar porque dice la palabra que un justo apenas se salvará. De 1,000 o 2,000 en una iglesia, 1 o 2 se salvarán. Por eso es que la lucha también está dentro, en la propia casa. Cambien, hermanos. Arrepitámonos. Lloremos si tenemos que llorar. Pongámonos de rodillas delante de nuestro Creador, que Él quiso que seamos felices, que nunca haya muerte, que nunca haya enfermedades, que no haya pandemia, que no haya contagios. Arrepintámonos, hermanos. Pero al mismo tiempo nos dio la fe para creer, más que en el árbol de la vida, creer en el árbol, más que en el árbol del bien y el mal, en el árbol de la vida, amados hermanos, Por eso, hermano, sigamos adelante, siempre. Que Dios me los bendiga a todos. Que Dios siempre esté con ustedes guardándolo. Arrepiéntanse. Crean en el árbol de la vida. Busquen con llanto y cilicio, con arrepentimiento del corazón, de la mente. Busquen el árbol de la vida. Es el árbol de la eternidad. Es el árbol de la salud. Es el árbol de la abundancia. Es el árbol de las bendiciones. Amados hermanos, es el árbol de la salvación. Y olviden y desechen el árbol del conocimiento del bien y el mal. Se lo pedimos así, amados, en el nombre de nuestro amado Salvador, Yeshua HaMashiach. El Padre los bendiga grandemente y obedezcan. El Padre los llene de su conocimiento y sabiduría espiritual y no así tanto del alimento material, porque Él dice: busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadido. Amén, mis hermanos. Les deseo muchas bendiciones y que obedezcamos su palabra de hoy en adelante. Él nos escuchará en momentos de tribulación como están pasando ahora ya, principio de dolores, mas lo que viene es peor, amados hermanos, mucho peor. Está en la palabra. Ni como en los tiempos de Noé será. Bendiciones, mis amados hermanos. Amén.